Ciudades Invisibles. Regenerades. Un espacio de género y derechos humanos. Y recibimos a Andrea Camarano con un tema que despertó polémica ya al anunciarlo en Regenerades, los hombres en el movimiento feminista. ¿Cómo te va, Andrea? Muy bien, Fernanda. Buenos días para Fede y para todos y todas del otro lado. Y estaba bueno poder hablar de este tema en este espacio de género y derechos humanos justamente, y con un profesor y educador sexual que también está tratando estos temas. Por supuesto varón, pero también junto a Nicolás Sosa vamos a estar conversando un poquito más acerca de este tema. Así que, bueno, me alegro que haya generado polémica, es la idea también. Que hubo podamos... muchos, ¿what? ¿Qué es eso, no? Y que también es importante conocer todas las posiciones, ¿no? Y bueno, y es un tema que nos interpela, así que bueno, vamos a ver qué conversamos, porque bueno, ¿cuál es el rol de los varones en los movimientos feministas? Es una pregunta que ronda la subjetividad actual. Hay mujeres que desde su posición sostienen que todo el mundo debería ser feminista, y otras que tienen muy claro que es necesaria la alianza entre varones y mujeres, pero sin confundir ni apropiarse de las luchas que no son compatibles con su lugar de privilegio masculino. Por eso desde el taller que coordina Nicolás, de Género y Filosofía, se ha hablado mucho de estos temas junto a distintas mujeres feministas que también han compartido su posición, y por eso hoy en Regenerades queremos hablar un poco de este tema junto al profesor de Filosofía y educador sexual, Nicolás Sosa. Bienvenido, Nico. Buen día, muchas gracias por la invitación, Andrea. Bueno, primero que nos cuentes brevemente cuál fue tu acercamiento al movimiento feminista, en realidad las cuestiones de género, mejor dicho. Bueno, bien, ahí hay como una separación, ¿no? Las cuestiones de género y el movimiento feminista, evidentemente, van muy enlazadas, están muy vinculadas, pero no es lo mismo, es decir, hablar de género que hablar de feminismo. Eso es algo que claro. Es bueno marcar. De los primeros acercamientos tiene que ver con la propia biografía, ¿no? Con la propia construcción identitaria, no entender cómo algunas injusticias que veía a mi alrededor siendo adolescente y no pudiéndolas conceptualizarlas como injusticias, por una cuestión evidentemente de edad, de madurez, de comprensión del mundo, que se expresaban en emociones, ¿no? Dolor, rabia, angustia, que de alguna manera poco a poco me fueron llevando a entender que había una cuestión vinculada al género, a la construcción sobre todo de las masculinidades o de mi masculinidad. Eso de alguna manera como que se volcó en mi formación en filosofía, en el profesorado de filosofía en el Instituto de Profesores Artigas, y recuerdo particularmente una clase donde una profesora de filosofía también, que estaba dando uno de los seminarios de sexualidad, hace un planteo respecto a la naturaleza de los sexos y del género. Y así dicho, me llamó mucho la atención, que dije, ¿qué es esto de naturaleza? Y ahí entendí de alguna manera que eso era lo que me interesaba y que tenía que ver con alguna de mis preocupaciones. Y bueno, y ahí se fue generando una profundización y me fui acercando cada vez más y vinculando la filosofía al género, que es un poco lo que hace el taller de género y filosofía, acercar cuestiones de género y de sexualidades con un enfoque filosófico. Bien, bueno, también conocer un poco, ¿no? Porque el feminismo como movimiento social que busca subvertir un orden que se basa en la presión política, institucional, económica y simbólica de las mujeres y otros grupos feminizados, para lograr ese cambio es importante que los hombres cambien, es una de las premisas, ¿no? De los feminismos, porque podemos hablar de muchos movimientos. Pero ¿cuál consideras que debe ser el papel de los varones en el feminismo? También de tu rol docente y de trabajar estos temas con estudiantes. Totalmente. El rol de los varones en el feminismo, ninguno. Eso es lo que de alguna manera defiendo o entiendo en este momento, esta coyuntura. O sea, si hay que pensar los varones en el feminismo, me parece que no es el lugar ni la posición política adecuada para pensar el rol de los varones, ¿no? Y un poco la idea tiene que ver con que las violencias sufridas por las mujeres
no pueden de alguna manera contemplar o absorber el ejercicio de poder y de violencia de algunos varones, ¿no? Entonces, ahí creo que lo interesante es pensar y cambiar un poco el foco, que es qué alianzas podemos construir desde Bien. las distintas construcciones de subjetividad de género. ¿Qué quiero decir con esto para explicarlo más fácil? Porque suena como muy filosófico y muy rebuscado. Es entender de que vivimos y habitamos y nos socializamos de modo distinto como seres humanos, ¿no? Y la marca de género es una de las cuestiones que marca, justamente, valga la redundancia, esa diferencia. Entonces, en esa diferencia tenemos que entender de que ocupamos políticamente, socialmente, desde nuestra casa, desde nuestros espacios, y de nuestra construcción identitaria, distintos lugares que en este caso se posicionan de modo muy, muy distinto, muy, por decirlo de alguna manera, oposicional en la lógica de género también. Sí. Entonces, creo que ahí está bueno pensar cómo reaccionan los varones frente al feminismo, que es una pregunta que me parece muy lícita, ¿no? Es decir, cómo los varones se posicionan, qué entienden, qué hacen, cómo se promueven, y otra es cómo deberían, de alguna manera, reaccionar frente al feminismo, es decir, un horizonte de deseo. Que bueno, que ahí de alguna manera, si los varones no tienen lugar en el movimiento, la militancia feminista, ¿dónde es el lugar para poder generar ese cambio, esa construcción? Entonces, lo primero así que yo diría como cuestión principal es pensar los varones en relación al machismo, ¿sí? Es como algo fundante, porque hay como una pretensión de siempre el varón en relación al feminismo, ¿qué hacemos, no?, con las demandas feministas? Pero muchas veces los varones, entiendo que desde mi práctica docente, trabajar con varones a diario, con cantidad de varones, me doy cuenta de que están más preocupados por darle una respuesta a las mujeres que por pensar sus propias formas de ejercicio de la violencia. Entonces, creo que ahí hay una cuestión bien interesante para pensar qué le pasa al varón con el machismo. Bien. A mí me gustaría preguntarte algo importante, porque en este 8 de marzo muchos habló de la resolución del PIT-CNT, convocando un paro general. También muchos varones que nos rodean se preguntan, ¿por qué no puedo acompañar a la marcha si yo estoy a favor del movimiento feminista y apoyo, por ejemplo? O incluso muchas compañeras también se preguntan por qué mi novio, mi amigo, mi hermano no puede acompañar la marcha, ¿no? Que eso me parece que es importante que vos como varón puedas contar desde tu posición, ¿no? Y también del taller que impartís y lo que has conversado con estudiantes. ¿Por qué tanta urgencia de estar en la marcha, por ejemplo? ¿Y qué es lo que pueden hacer los varones ese día? Bueno, bien, la urgencia creo que tiene que ver un poco con esto que decía hace un momento de dar como una respuesta, ¿no? No nos podemos olvidar que la vivencia de género no es, vamos a decir, una cosa, ¿no? Somos sujetos encarnados. Eso quiere decir que nuestras prácticas están mezcladas. Está mezclado capaz que una actitud o una acción que puede tender a cierto machismo, ¿no? Como decir, por ejemplo, en mi casa mi mujer hace las cosas o las tareas domésticas, ¿no? Las cosas de la casa, ¿no? Y a ella le gusta, ¿no? Entonces eso puede parecer algo que no revista ningún problema, en la medida que hasta podría ser consensuado, podría ser, digamos, aceptado, ¿no? Pero ¿dónde está el punto de cuestionamiento sobre esa práctica, ¿no? Es decir, de poder pensar y poder decir, bueno, ¿qué estoy haciendo? Por un lado, y a esa persona con la que me estoy vinculando, esa persona con la que tengo una relación y convivo, tengo un vínculo afectivo muy fuerte y muy, muy positivo, ¿no? Entonces, no es una cuestión de buenos y malos, que eso es otro punto que me parece interesante destacar, ¿no? Esta cuestión de separar y decir, bueno, por este lado están los malos hombres y por este lado están las buenas mujeres o las víctimas, como muchas veces se suele mal decir, por utilizar. Entonces, creo que también esa urgencia tiene que ver con poder dar una respuesta, como decía recién, y también de alguna manera, específicamente por esto que pasó el 8 de marzo, entiendo yo que hay una cuestión, pues lo he hablado con muchas mujeres, amigas y compañeras que son feministas, que me explicaban de alguna manera o me decían
la comodidad que supone para el varón no tener que mover de alguna manera Claro. muchas cuestiones, ¿no? Es decir, bueno, hay que hacer algo, hay violencias, bueno, entonces, ¿dónde está la resistencia? Allá vamos, acompañamos, ¿no? Y eso a veces no es por ser malo, digamos, es decir, de no querer pensar o ser cómodo, sino porque también hay un ejercicio de la masculinidad que tiene que ver o se retrae a ese ámbito que es el ámbito, bueno, de muchas veces no cuestionar estas cosas porque se consideran, como históricamente sabemos, cosas de mujeres, ¿no? Los temas de género históricamente se han considerado como temas de mujeres. Entonces, creo que en esto que vos preguntabas, un aspecto interesante a entender es que la pasividad masculina también es un ejercicio del machismo. Es decir, no hacer o quedarse en la cómoda o decir, decime qué hago, no sé qué hacer, decime qué hago. Bueno, eso supone un ejercicio de jerarquía también, ¿no? Entonces, por más que parezca bueno esto de querer ayudar, bueno, tenemos que pensar cómo ayudar para cambiar porque hay que hacer, hay Date que cuenta activar, vos, ¿no? hermano, ¿no? Claro, date Cosas cuenta así. vos tiene que ver justamente con que sentate a pensar, sentate a cuestionar. Y si de alguna manera hay que hacer algo, si quiere hacer algo, bueno, evidentemente hay que moverse en ese sentido, ¿no? Discutir con otros varones, discutir con mujeres feministas, leer feminismo, ¿no? Que hay como una cuestión también de que el feminismo solo lo leen las mujeres. No, entiendo que no, el feminismo aporta un modo de vida social para todos y para todas, para todos, que tenemos que leer y discutir, ¿no? Para poder entender de qué se va, de poder transformar algo si queremos realmente transformarlo, pues si no terminamos cayendo en la lógica de vuelta de la separación. Esto es lo tuyo, esto es lo mío, entonces cada quien hace lo que le parece dentro de su chakra de género, vamos a decir. Bien, y en este sentido también hablando del rol de la educación, que es importante, ¿no? Porque bueno, Sin hay duda. frases como, bueno, los niños no lloran, no actúes como una niña, que también han sido normas de género inseguras que continúan dando forma también a las conductas de los hombres y los niños en la actualidad, y el patriarcado ha perjudicado a los hombres desde esos lugares. Entonces, ¿cuál debería ser el rol de la educación? Y si es necesario que los varones y géneros sean feministas para transformarnos como comunidad. Bueno, el rol de la educación creo que es uno de los roles más importantes, por no decir el más importante, porque evidentemente hay una batería de relaciones que tienen que ver con las condiciones materiales de subsistencia, que tienen que ver con las condiciones de salud, que tienen que ver con cómo se configura un Estado. Entonces, la educación de alguna manera permite la promoción y permite generar esas transformaciones. Es un ejercicio de la conciencia. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, que nos invita a despertar y a entender otras formas de vida, de entender cómo se traban otras violencias capaz que no son habituales, entender, ¿no? Por qué existen estas formas de relaciones tan violentas. Desde la educación, algo que me parece fundamental, y lo digo obviamente desde el rol, tiene que ver con la educación sexual integral, ¿no? Sí. La existencia de educación sexual integral. ¿Por qué? Bueno, porque ayuda de alguna manera a dar cuenta o ser consciente de esa masculinidad que se ha construido, que se ha socializado, sin pensar, a ver, que hay enemigos en el sentido de decir, bueno, está mal ser así. A ver, nadie eligió ser masculino o femenina en su proceso de socialización, esos son devenires. Entonces, también entender que esos devenires nos pueden llevar a otros y que puede haber formas de cambiar que nos pueden ayudar a habitar los géneros de alguna manera de modo más sano, poder transitar. Yo creo que el ser varón y el ser mujer, así con la palabra, ¿no? Con el verbo ser, tiene un impacto muy fuerte en nuestra sociedad. Y el impacto muy fuerte y más primario que veo a nivel educativo es que si soy esto no puedo ser otra cosa, ¿no? Si soy varón no puedo ser afectuoso, ¿no? Por suerte eso está cambiando, pero ¿por qué está cambiando? Porque de alguna manera nos estamos permitiendo cuestionar la necesidad de afecto en las corporalidades socializadas como masculinas, a los varones. Entonces,
creo que ahí es interesante y es súper importante tener como una actitud crítica respecto a lo que nos enseñaron, a lo que enseñamos, ¿no? También que da para mucho, ¿no? Esta cuestión, los docentes, cómo han sido también educados, porque no hay que olvidarse que mucho hablamos de los estudiantes y las estudiantes, pero los docentes tienen mucho para mejorar, para pensar, para reflexionar, porque bueno, es el ámbito de la sexualidad y es difícil a veces abordar eso. Entonces, la violencia está allí presente de alguna manera, y el ejercicio de la despatriarcalización tiene que ver con entender de alguna manera que los géneros pueden fluir y que no hay hombres puros ni mujeres puras, sino que hay fluctuaciones, y creo que desde allí nos tenemos que encontrar también. Habría para hablar muchísimo acerca de esto último que comentaste, pero seguro que vamos a seguir en otros próximos espacios. Algo muy breve que me gustaría ver sobre el tema de los medios masivos de comunicación, también los estereotipos que se presentan en estos medios, y si te parece que de cierta forma se están visibilizando nuevas masculinidades sin entrar en ese concepto que también daría para charlar en otro espacio. Bastante. Sí, por eso. Bien. Bueno, la cuestión de las nuevas masculinidades, o como yo prefiero llamarlas, tal vez masculinidades divergentes, ¿no? Porque lo nuevo también supone de alguna manera un reciclado, entonces nos hace pensar qué hay de esa nueva masculinidad, ¿no? De lo viejo, de lo antiguo, de lo violento, ¿no? Entonces hay como que tal vez tenemos que entender que son otras formas nuevas, que tal vez no son masculinas, de socialización, o otras formas de expresión, ¿no? No cerrarnos también en el lenguaje. Entonces, si pienso en esas masculinidades, como tú decías, André, nuevas o divergentes, como yo suelo llamar, creo que podemos encontrar como algunos modelos, ¿no? El modelo que ahora como más está en boga, o más discutido, que nada, es el modelo del varón deconstruido, del varón cisgénero deconstruido, ¿no? Que el concepto de construcción es un concepto bien denso. Estaría para hacer otra nota de 25 minutos, más o menos. Pero en el sentido más primario, en que se entiende, bueno, tiene que ver con deconstruir, con desarmarse, con ser crítico respecto a las propias conductas que tenemos, ¿no? Entonces, ahí hay un modelo, ¿no? Después tenemos otras formas de expresión de varones trans, por ejemplo, de masculinidades trans, que serían las llamadas masculinidades subalternas, ¿no? Por el lugar que ocupan en ese, vamos a decir, tablero de masculinidades, una más hegemónica o más centrada en un ideal de macho, y como subalternidad, como se le suele llamar dentro de ciertas corrientes teóricas. Y después la masculinidad gay también, o masculinidad homosexual. ¿Por qué hago estas diferencias? Bueno, porque la construcción de identidad se hace de modos distintos, porque se relacionan socialmente de modo muy distinto, ¿no? Entonces, pensando en los medios de comunicación, yo creo que de alguna manera, no estaría tan tendría que ver más, tal vez, más series o más películas para ver en qué está la cuestión, pero según la percepción que tengo y lo que he visto y lo que he trabajado y lo que comento con algunas personas que están en la temática, no veo particularmente que haya nuevas masculinidades o masculinidades divergentes. Lo que sí está apareciendo son nuevas identidades más inestables, en el sentido de más diversas. Bien. En ese sentido. Nos estamos quedando ya casi sin Tenemos tiempo. mensajes. Esto es un poco de ida y vuelta, Nicolás, y nuestros oyentes están acostumbrados a participar. Dice Genial. Maritza, no existe la ESI en las escuelas y eso es un debe que estamos pagando caro. También dice Laura, es increíble que los hombres piensen que pueden ser feministas. Bueno, es algo que habló Nicolás Largo también por acá. Y bueno, Diego, que no es tu Diego, dice que excelente la columna, Andrea. Bien, por eso también estaba bueno traer esa pregunta, y con Fer al principio hablábamos, el título que le pusimos junto a Jime, con quien llevamos adelante este espacio, ¿no? Con Jimena García, es
varones en el movimiento feminista, pero también era la idea, ¿no? De que escuchen De este provocar. espacio y escucharan a Nicolás de estas respuestas, y que por qué es importante que se involucren los varones, sí, en las cuestiones de género. Eso sí, pero no es necesario ser feministas. En un minuto que puedas resumirlo y ya nos vamos. Bueno, de alguna manera creo que una cuestión fundamental en todo este aspecto es qué vínculo deberían trabar los varones con las cuestiones de género y de alguna manera con la militancia feminista. Y bueno, sobre todo, una premisa urgente es que deben reaccionar ya, básicamente. Y reaccionar ya tenemos un panorama de violencias sistemáticas hacia las mujeres, las cuales están absolutamente naturalizadas, ¿no? Y se genera todo un dispositivo de justamente de naturalización, de invisibilización, ¿no? Lo vemos con, por ejemplo, las prácticas abusivas de violencia y feminicidios constantemente acá y en todo el mundo. Entonces, si eso no nos impacta, nos tenemos que preguntar qué nos pasa, Seguro. básicamente, ¿no? ¿Qué nos pasa? ¿Y qué nos pasa como varones que se interpela? Entonces, sin empezar por la cuestión de la justificación, porque es algo muy masculino, no, lo que pasa es que callarse y escuchar es lo primero, ¿no? Escuchar qué es lo que está pasando, escuchar el entorno. Bien. Bueno, ha sido un gusto conversar con el profesor Nicolás Sosa, coordinador del taller de género y filosofía, que pueden seguirlo en Instagram y enterarse de tremendo proyecto que tiene Nico, y también seguirnos a nosotras en Instagram en Regenerades, también en YouTube, donde pueden encontrar este espacio. Y como siempre, Fer, gracias por estos minutos en Ciudades Invisibles, que nos vamos a reencontrar en 15 días con muchas ganas de seguir compartiendo género y derechos humanos. Muchísimas gracias, Andrea, por estar. Siempre son muy esperadas tus columnas. Los miércoles cada 15 días, ustedes saben que estamos por acá. Estás escuchando Ciudades Invisibles.